Estamos tratando la manera de limpiar los tragantes alrededor del mercado y dentro del mercado, pues da tristeza sinceramente ver cómo se encuentran estos tragantes. La verdad es que aquí no es de criticar quién lo hace, sino que verdaderamente hagan un poco de conciencia todos los inquilinos que venden dentro del mercado y los alrededores, ¿verdad? Estamos viendo un tragante verdaderamente que está lleno de desperdicio de flores y si ustedes se pueden dar cuenta, pues el tragante no está donde ellos venden flores, ¿verdad? Ellos venden en otra parte. ¿Por qué hay desperdicio de flores? Entonces se ve la intención mala o no sé cómo la podríamos tomar de los inquilinos, pues. Aquí es de hacer conciencia verdaderamente a todos los inquilinos del mercado de que es importante que mantengan sus tragantes limpios. ¿Por qué? Es en beneficio de ellos mismos. Ayer estábamos limpiando un tragante ahí dentro del mercado, a una cuadra de donde ahorita nos encontramos ubicados, y la señora argumentaba que ella lo que quería era de que se sellara ese tragante. No es esa, el tragante tiene su función. Yo le argumentaba a ella que verdaderamente ella tiene que colaborar. Es que aquí vienen a tirar desperdicio de comida. Entonces yo le decía, tan fácil, tómeles fotos y las presenta al juzgado de asuntos municipales y ahí que el juez resuelva. Pero si ellos mismos contribuyen a no denunciarlos, ellos mismos están contribuyendo también a que los malos olores estén ahí, pues. Entonces, hacerle conciencia a todos los vecinos de inquilinos de aquí del mercado que traten la manera de no solapar que alguien vaya a tirar basura a los tragantes. Yo pienso que es la higiene la que se necesita y va a depender de ellos, no de nosotros los empleados municipales, porque nosotros la única función es venirlos a limpiar y si ellos los ensucian ya ellos se perjudican.